Hola, aquí Olwin, entrenador y atleta de calistenia. El día de hoy voy a hacer un entrenamiento de tracción. Creo que voy a incluir algo de lastre, pero en este video te voy a mostrar a ti un sencillo entrenamiento para principiantes que puedes hacer para comenzar a iniciarte en los entrenamientos de tracción. Y así en un futuro vas a poder hacer igual esas dominadas con lastre que todos queremos hacer siempre y vernos rudos. Así que vamos a darle. Recuerda que siempre recomiendo realizar una buena fase de calentamientos previo a la fase ruda de tus entrenamientos, a lo que la mayoría de la gente llama la rutina del día de hoy. Así que en la descripción del video te voy a dejar links con videos de calentamientos que puedes realizar para este entrenamiento. Para el primer ejercicio vamos a utilizar una barra intermedia baja que nos llegue aproximadamente entre el ombligo y el pecho. Escojan una dependiendo de su altura. En esta barra vamos a tratar de realizar entre unas 6 a 10 repeticiones de australianas con el agarre prono, es decir, por encima de la barra y con el dedo pulgar hacia abajo. La idea va a ser intentar hacer una australiana o una tracción hacia arriba al ritmo que podamos y hacer una bajada lenta de este ejercicio. Ese va a ser el objetivo al que apuntamos. Si no puedes hacerlo tan lento, bueno, hazlo al ritmo más o menos natural, que no sea ni demasiado rápido ni demasiado lento, pero de preferencia subida un poco más rápida y bajada un poco más lenta, tratando de estirar lo más que puedas. De este ejercicio vamos a realizar unas 4 series. Para el segundo ejercicio vamos a utilizar una banda elástica delgada que es de aproximadamente unos 13 milímetros de ancho. Con esta banda la vamos a colocar en los pies y vamos a realizar curl de bíceps. Vamos a colocarlo, yo prefiero colocarlo en un solo pie y con el otro pie lo junto y de esa manera evito que se me salga la banda y me golpee en la cara. Vamos a empezar sujetándolo un poco tenso, que ya inicie tenso la banda elástica, y vamos a tratar de realizar entre unas 10 a 15 repeticiones de este ejercicio. Como eres principiante, te debería costar realizar varias series de este ejercicio. Quizás si la primera te resulta que puedes realizar 20 repeticiones o 25, primero intenta realizar unas 3 o 4 series con esta banda de 15 repeticiones y ahí vas a ver que te vas a ir cansando. Si notas que te es muy fácil, bueno, utiliza una banda un poquito más gruesa. Para nuestro tercer ejercicio vamos a utilizar nuevamente la banda elástica delgada. Para ello la vamos a amarrar de una columna de esta manera y la idea va a ser realizar remos en la posición de pie. Para iniciarnos debemos estirar o tensar un poco la banda elástica, que no comience así colgando, sino que esté un poco tensa. Y la idea va a ser realizar los remos hasta atrás. La idea es hacer la tracción y bajar o estirar lentamente. Traccionamos y soltamos. Traccionamos y soltamos. De este ejercicio vas a realizar entre 10 a 15 repeticiones, como en el caso anterior. Vamos a realizar unas 4 series de este ejercicio y ya sabes que si te es muy fácil con esta banda, puedes optar por realizar con una banda un poco más gruesa y la otra opción pudiera ser que con la misma banda lo hagas con un solo brazo a la vez y después que termines cambies al otro brazo. Eso es si no tienes otra banda un poco más gruesa, porque aquí te tomaría el doble de tiempo. Y la otra opción también puede ser colocarla así de manera lineal y la pasamos por detrás de la columna y hacemos tracción de esta manera. Esta va a ser como la tensión de usarlo con una sola mano. Así que ahí tienes las opciones para que puedas hacer este tercer ejercicio.
Como cuarto ejercicio, para finalizar nuestro entrenamiento, vamos a realizar depresiones escapulares colgados de la barra. Aquí la idea va a ser intentar realizar entre 8 a 15 repeticiones de este ejercicio. Vamos a tratar de utilizar una barra que sea lo suficientemente alta para quedar colgados. Si no consigues una, vas a tener que doblar las piernas para poder quedar colgado y no tocar el suelo. Vamos a realizarlo tanto mirando hacia adelante como hacia atrás para que tengas una idea. Las manos van a ir en posición prono, es decir, por encima de la barra. Y vas a hacer la retracción lo más abajo que puedas y sueltas. Retracción y sueltas. Retracción y sueltas. Ya sabes, intentar realizar entre unas 8 a 15 repeticiones. De esta manera estaremos trabajando el agarre al estar colgados y la espalda en el área escapular al estar haciendo las depresiones escapulares. Unas observaciones finales: recuerda descansar entre 2 a 3 minutos entre cada serie. Si te sientes con más energía, puedes hacer con un descanso menor, o si estás un poco cansado y te parece exigente el entrenamiento, descansa un poco más, no hay ningún problema. La idea es ir a tu ritmo e ir avanzando progresivamente. También el número de series lo puedes adecuar a cómo estés en ese día. Puedes realizar entre unas 2 a 4 series por cada ejercicio. No te preocupes. Y si esta es la única rutina que vas a realizar de tracción, te recomiendo realizarla 2 veces a la semana. Recuerda compartir este video con quien creas le puede servir para motivarse a los entrenamientos. Recuerda darle like, deja tus comentarios y considera suscribirte. Nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.